Los países de la región de Centroamérica y República Dominicana enfrentan múltiples amenazas derivadas de los desastres y del cambio climático. ¿Cómo pueden prepararse? Para conversar sobre esto, estamos hoy con Michel Kerr, quien es director en el Banco Mundial para la región. Muchas gracias por acompañarnos, Michel. Muchas gracias, Álvaro. ¿Por qué es importante priorizar en la inversión para gestionar los desastres para los países de Centroamérica y la República Dominicana? Mira, la razón es simple, es que los países de la región están sumamente expuestos a desastres. Entonces hay dos cosas principales que los países tienen que hacer. La primera es tomar medidas preventivas. Y eso quiere decir medidas que permiten de reducir el impacto de los desastres. La segunda cosa que es una prioridad para los países de la región es de movilizar recursos financieros que se pueden utilizar inmediatamente después de un desastre. ¿Y qué herramientas ofrece el Banco Mundial para ayudar a los países en esta gestión financiera del riesgo de desastres? Podemos apoyar de varias maneras. Primero, con análisis técnicas, con trabajo analítico, que permiten, por ejemplo, de medir más precisamente la exposición de los países a desastres, para medir el riesgo, digamos, que corren los países de frente a todos tipos de desastres. Eso es una primera cosa. Una segunda cosa es de apoyar estas inversiones preventivas, la respuesta tal vez más importante. Y finalmente, apoyamos a los países a movilizar los recursos financieros que van a necesitar para reaccionar después de la materialización de un desastre. ¿Y por qué? ¿Por qué el banco pone tanto hincapié en apoyar a los países en esta gestión del riesgo de desastres? Es que son los más pobres en los países que siempre son más impactados por los desastres. Eso es, digamos, parte de nuestra misión, proteger a los más vulnerables de frente a los impactos del cambio climático. Es absolutamente al corazón de nuestra misión de erradicar la pobreza extrema. Además, los desastres importantes tienen un impacto tal y un costo tal que ponen en peligro toda la agenda de desarrollo del país. Entonces, no se puede hablar de prosperidad compartida sin apoyar a los países en prepararse a enfrentar mejor los desastres importantes que desafortunadamente van a tener que seguir enfrentando. Muchas gracias, Michel Kerr, director de Banco Mundial para Centroamérica y la República Dominicana. Yo soy Álvaro G. de Pablo, comunicador del Banco Mundial. Síganos en nuestros canales para entender mejor cómo los países pueden gestionar el riesgo de desastres.